ha generado en sí que maduremos mucho el aspecto digital. Cuando hablamos del aspecto digital, vamos a entender todos que la vida, la realidad que vivimos, la forma como hacemos las cosas, el comportamiento que cada uno de nosotros tenemos ha cambiado mucho. Por ejemplo, personalmente, para centrar la idea, personalmente, si cito un ejemplo, yo he dejado de ir al banco y no he dejado de ir al banco ahora por temor a contagiarme de COVID, sino yo he dejado de ir al banco hace mucho. Suelo utilizar mucho las plataformas de los bancos, ya sea para realizar mis pagos, para realizar mis transacciones, incluso si tengo que hacer alguna coordinación, lo hago telefónicamente, me envían la documentación que tenga que firmar y de manera digital también la devuelvo al banco. Entonces, eso ha generado un cambio bastante importante en nuestro comportamiento y ahora que hemos estado, bueno, ya terminó la cuarentena, pero que hemos vivido la época de la cuarentena, el e-commerce ha tomado mucha relevancia. Entonces, un poco mi experiencia, mi campo de dominio es la logística en el canal físico, la comercialización en el canal físico. Y estoy llevando este curso precisamente para potenciar un poco esa experiencia. Eh, Adicionalmente, estoy complementando con algunos cursos adicionales también en e-commerce. Y esto es un consejo que quería darles, si lo pueden ver, si ustedes pueden verlo, paralelo al curso, al programa que estoy llevando en la Universidad del Pacífico, estoy llevando uno en una plataforma virtual que es la plataforma Plaxi, que se las recomiendo, échenle un ojo, porque tiene muy buen contenido. Tiene un costo, pero sin embargo también hay plataformas como la de Google Actívate, donde estoy llevando un curso muy interesante de marketing digital. Y ese curso y esa plataforma es de acceso gratuito. Déjenle una revisión, chicos. Bueno, mi experiencia laboral viene he trabajado básicamente en dos empresas, en la empresa Winters, que es la empresa Procacao, la de chocolates Winters, y también en la empresa Renzo Costa, donde desarrollé la mayor parte de mi experiencia profesional. Eh, Adicionalmente, en Renzo Costa llegué a ser 3 veces presidente del Comité de Seguridad. Me formé como auditor interno bajo la norma ISO 9000. Eh, de manera personal, tengo un emprendimiento profesional. Soy fundador de GIF Ingenieros Link, que es una consultora que está básicamente enfocada en generación de valor, pero apuntando a optimizar eh, todos los aspectos relacionados a los procesos logísticos o productivos, ¿no? Eh, Tengo un emprendimiento familiar también dedicado a la siembra de caña de azúcar en el norte. En la época COVID nos dedicamos con unos amigos a producir y a vender mascarillas. Tuvimos nuestra primera experiencia por e-commerce también a través del canal online. Soy casado, 13 años, norteño, ya se lo mencioné. Es un poco de mí. Eh, vamos a, Les voy a presentar una pequeña agenda. Estos son los puntos que vamos a... Hola, hola. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, señor Carlos, todo ok. Perfecto. Bueno, vamos ahora sí a entrar de lleno a la temática de esta charla. He preparado para ello una pequeña agenda. En primer lugar, vamos a ver la línea de carrera. Creo que esto es un tema de bastante importancia para ustedes. Ustedes están empezando su formación académica y creo yo, y lo que quisiera yo es un poco transmitir la experiencia desde mi punto de vista y que quizás pueda ayudarlos a ver cómo fue en mi caso para que de alguna forma sirva de insumo para cada uno de ustedes y pueda proyectar su propia línea de carrera. Luego veremos cómo fue mi paso de jefe a gerente, cómo fue esa experiencia. Eh, Cuando uno asume una jefatura o una gerencia, no solamente asume responsabilidades, siempre hemos escuchado decir que la responsabilidad tiene que venir de la mano de autoridad. Y esa es la visión que tenemos de un jefe, que es la autoridad probablemente dentro de la empresa. Pero
pero eso tiene que entenderse muy bien, tiene que entenderse y concebirse, y hoy día les voy a presentar la idea de servicio de autoridad. Luego vamos a ver algo que yo trabajo desde hace cierto tiempo, que es la filosofía, la idea del Ikigai, que es el encontrar nuestro propósito de vida. Y finalmente veremos un poco ya el tema que tiene que ver mucho con el curso que ustedes están desarrollando. En este caso vamos a sintetizar de manera muy concreta cómo es un día a día, un semana a semana dentro de la gerencia de operaciones en Renzo Cosmos. Bien, vamos por el primer tema, línea de carrera. Les mencionaba de que lo que yo había tratado de hacer de alguna manera era ponerme como ejemplo en este caso, ¿no? Ahí pueden observar ustedes lo que representó mi trayectoria, lo que representa mi trayectoria laboral, como allá por el año 1998, cuando el sistema operativo que utilizaban las computadoras eran Windows 98, se jugaba el Mundial de Francia 98, yo estaba entre séptimo, octavo ciclo de la carrera de Ingeniería Industrial y tuve la oportunidad de ir a hacer prácticas preprofesionales a Ladrillo Rex y a Winters. Lo primero que yo recuerdo de esa época, lo primero que me viene a la mente es de que tenía muchas dudas. Y tenía muchas dudas por la poca experiencia que yo tenía. Era una situación donde no sabía en realidad exactamente en qué rama o en qué campo de la ingeniería industrial me iba a especializar, y probablemente en ese momento todas esas dudas lo único que generaban eran mucho más dudas, mucho más incertidumbre. Luego ya las cosas fueron dándose poco a poco y pasé a ser jefe de almacenes en la empresa Winters. Comencé a indagar un poco en los temas que probablemente ustedes ahora de manera académica están revisando, como son los temas de liderazgos, los temas de valores, que ya sea para la posición que ustedes vayan a tener dentro de una empresa, siempre deben ser consideradas como vitales y determinantes porque aportan mucho en el crecimiento de la línea de carrera, ¿sí? Indagué mucho, revisé mucho en estos primeros años sobre el tema de habilidades duras y habilidades blandas. Cuando hablamos de habilidades duras, vamos a quizás a entender en todas aquellas capacidades técnicas relacionadas a la profesión que estamos estudiando. Si quisiéramos ponerlo como un ejemplo, si están llevando ustedes el curso de administración de operaciones, probablemente hayan visto ya o vayan a verlo cómo gestionar o cómo se maneja un plan de producción o un programa de producción. Eso es mucho las habilidades duras. Y cuando hablamos de habilidades blandas, te estamos refiriéndonos básicamente a todos los aspectos relacionados al tema del liderazgo, al tema de nuestro comportamiento, a la forma de cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos con otras personas, cómo hacemos trabajo en equipo en general, ¿no? Otro aspecto importante que deben considerar es el tema del idioma. De todos hablamos el idioma español, es nuestro idioma nativo, y debemos considerar, o sea, ya no como una opción, creo yo, ya no es una opción, es algo sumamente necesario optar por el segundo idioma. Yo tengo un hijo de 13 años con el cual, sí, la verdad lucho bastante porque él está ahorita en primero y secundaria y le digo, tú tienes que salir del colegio hablando perfectamente el inglés y cuando estés haciendo tus estudios superiores debes pensar en un tercer idioma, ¿no? Entonces, lo mismo les comento a ustedes. Ahora, pensar en el segundo idioma ya no es una opción, es una necesidad. Incluso las mismas universidades o los mismos institutos te piden cierto nivel de inglés que debes cumplir para que puedas tú graduarte o para que puedas obtener tu grado académico. Entonces, ahí está. Y siempre he escuchado decir que el segundo idioma nos abre la puerta al mundo, así que ese es otro de los consejos que yo les doy. Hablábamos hace unos minutos que estamos viviendo una época de cambio, de mucho cambio, donde
donde lo digital está tomando prácticamente el poder. No sé, entonces, en ese sentido, las herramientas digitales que relacionadas a su carrera tienen que ser tomadas con mucha importancia, ¿no? Yo ponía ahí dos ejemplos de Excel y Analytics. El Excel ya prácticamente es una herramienta súper poderosa, súper importante, pero en ciertos niveles de empresas o en ciertos volúmenes de manejo de información ya se hace complicado manejar el Excel. Es así que el Analytics, por ejemplo, que es una herramienta súper poderosa para poder manejar información, para poder manejar datos y a partir de ella obtener información, obtener y poder facilitar la toma de decisiones, el Analytics ha tomado mucha relevancia actualmente. Eh, Hay un dicho que me viene a la mente que actualmente tiene mucha vigencia, donde dicen que la información es el petróleo del mañana. O sea, tenemos que manejar la información. Cuando yo trabajo en el día a día con mi equipo, siempre les digo, lo más importante es tener claro los datos, la información, tener datos para que en función a los datos que tenemos, construyamos información y a partir de ahí podamos tomar decisiones. En sí, como pueden ver ustedes, este es un recorrido que yo he realizado donde he adquirido experiencia, pero con formación, ¿sí? Y ese es el consejo que les doy, que traten ustedes de contemplar cada uno de estos aspectos que les he presentado para que ustedes lo desarrollen a lo largo de su línea de carrera. Y no estoy hablando, chicos, únicamente de los años académicos que ustedes van a llevar dentro de CICE o quizás quienes opten por hacerlo en una carrera profesional más adelante o estudios mayores, sino esto es algo que como línea de carrera tiene que concebirse, así como lo ven en el gráfico, como una escalerita en ascenso siempre. Y pensar que donde estén no es el final, sino que es el principio de algo. Nosotros, en este momento estamos en el 2020. Para mí, el 2020 es el inicio de lo que se viene hacia más adelante, de lo que se viene en el 2025, en el 2030, en el 2040, y tenemos que tener claro hacia dónde vamos. Siempre tenemos que tener claro cuál es el objetivo de nuestra línea de carrera. Quería compartir con ustedes unas estadísticas que decían que el 80% de escolares no sabe qué carrera profesional estudiar al término del colegio. Fuerte, ¿verdad? Luego dice que solo 4 de cada 10 jóvenes en el país siguen estudios superiores. Más fuerte aún, o sea, estamos hablando de un 40%, de un 60% que no tienen oportunidades como las que tienen ustedes en este momento y que deben aprovecharlas. Y luego vemos otra cifra que nos dice que el 45% de egresados técnicos y universitarios no es feliz con la carrera que estudió. ¿Por qué? Precisamente porque hay muchas dudas siempre, chicos. Porque nos equivocamos muchas veces al decidir. Y lo que necesitamos en este caso es tener un plan. Y ese plan para mí, como consejo se los doy, es que ustedes traten de conversar con algún referente, ya sea un profesor, un familiar, un amigo de mayor edad, que ya haya hecho este recorrido, pero no para que les diga a ustedes qué es lo que tienen que hacer, porque esa no es la idea, sino para que eh, puedan ustedes recibir los consejos, puedan tomar, vamos a ponerlo de esta manera, lo que yo les estoy contando sobre mí es como una especie de ejemplo que, de lo cual ustedes deben rescatar probablemente lo mejor o quizás lo que más les impacte. Y lo mismo deberían hacer mirando cuál es la trayectoria de otros profesionales para que ustedes rescaten lo mejor y armen su propia línea de carrera, ¿no? Para aquellos que no tienen LinkedIn hasta este momento, mi consejo es que creen su LinkedIn. No importa si son estudiantes. LinkedIn es una red social profesional. Creen su LinkedIn como estudiantes y traten ustedes de buscar a aquellos profesionales en carrera consolidados y miren, porque ahí está detallado cuál es la formación profesional, cuáles los grados académicos que han logrado,
cuáles son las experiencias laborales y traten ustedes de ver, utilizar esa información para construir su línea de carrera. El desafío aquí para todos es mejorar esas estadísticas, chicos, y cambiar la realidad. Ese continuará, lo he puesto acá, porque ese continuará va para ustedes. De ustedes depende mejorar estas estadísticas, cambiar la realidad y generar una línea de carrera por el bien de ustedes mismos. Vamos a ver un poco el tema de cómo fue mi paso de jefe a gerente. Yo recuerdo mucho que cuando era jefe tenía un enfoque muy marcado por la gestión de procesos. Trataba de entender muy bien cómo era cada proceso, ya sea el cual yo tenía responsabilidad directa o el proceso de algún proveedor interno mío, o sea, de otra área que quizás me entregaba información, o el proceso de un proveedor cliente mío dentro de la organización. Buscaba tener mucha visión del negocio, trataba de entender cuáles eran los objetivos del negocio para poder alinear los objetivos de mi área a los objetivos del negocio. Por otro lado, me orientaba mucho a desarrollar capacidades para gestionar la información. Elaboraba mis propios reportes, manejaba mis propios informes y de alguna manera al nivel de jefe me ayudaba para tomar decisiones. Tenía un enfoque muy marcado en habilidades duras, porque no solamente me dedicaba a probar, voy a ponerles un ejemplo, no solamente definía las estrategias, sino también las implementaba o los planes de mejora. Entonces tenía un foco bastante marcado en habilidades duras. Era consciente de la importancia de las habilidades blandas, básicamente porque al ser jefe uno maneja personal. Y uno de los aspectos que debe siempre tenerse presente es que debemos eh, buscar que el trabajo en equipo dé siempre los mejores resultados. Entonces, las habilidades blandas en ese aspecto, en ese sentido, contribuyen mucho en ese objetivo, en esa tarea, ¿no? Ahora, luego de ser jefe, tuve la oportunidad en Renzo Costa de optar por una gerencia. La empresa fue creciendo, fue profesionalizándose. eh, y como gerente, ya un poco la visión de mi desempeño cambió. Tuve que potenciar más o centrarme, mejor dicho, mucho más en tener una visión estratégica del negocio. Cuando hablamos de una visión estratégica es ya no pensar únicamente en el día a día, en lo que va a pasar en la semana. O sea, ya dejé de ver el tema como procesos y me fui a una visión mucho más macro, mucho más hacia adelante, hacia dónde iba el negocio realmente y cómo como gerente y de qué manera como gerente podía contribuir a que esa visión estratégica de la empresa se logre. Eh, en cuanto al tema de manejo de la información, obviamente como gerente dejé de elaborar reportes, me centré más en definir los objetivos y tratar y hacer que cada objetivo esté relacionado a uno, dos o tres KPIs que me permitan ver si los objetivos se iban cumpliendo. En cuanto al tema de habilidades blandas, esto sí fue una sorpresa para mí porque como gerente tuve que poner mayor foco en las habilidades blandas. Eso significa que tuve que potenciar mis capacidades de liderazgo, eh, aprender a empoderar a las personas o aprender a delegar se vuelve mucho más que una necesidad como gerente y uno lo debe entender así. Y como consejo les doy un pequeño tip. Existen muchos profesionales que manejan, si se puede decir de alguna manera, una cierta posición donde les cuesta mucho enseñar al personal con el que trabajan, enseñar a sus equipos lo que ellos hacen. Y eso es negativo, porque cuando tú te niegas a enseñar, te estás limitando el poder abrir la puerta para poder dejar de hacer lo que tú estás viendo para ver nuevas cosas. Entonces, empoderar y delegar te da la oportunidad de abrir un espacio para que uno como gerente pueda dedicarse a ver temas nuevos, ¿no?
Adicionalmente a eso, el escuchar se vuelve súper importante. Yo lucho mucho con ese tema personalmente, porque soy de hablar mucho. Entonces tengo muchas veces que yo mismo decir, Carlos, ya, detente. Hay que escuchar a las personas. Hay que dejar que los demás también tengan oportunidad de dar sus ideas, de hablar. Ojo, no necesariamente el que llega a ser gerente es el que tiene la última palabra o que tiene la solución siempre a los problemas, ¿no? Esa no es la idea. Uno muchas veces escuchando a las personas de su equipo es que va a encontrar las soluciones a muchos de los problemas que se presentan dentro de la compañía o dentro de las áreas de trabajo. Entonces, ¿qué cosa también es importante como gerente? Es conocer cuáles son esas competencias o aquellas fortalezas y debilidades que, que todos tenemos en realidad. Todos vamos a tener, todos tenemos fortalezas, todos tenemos debilidades. Ahora, es importante que nos autoanalicemos constantemente, porque vamos a poder saber, vamos a poder identificar en qué soy bueno o en qué cosa no soy tan bueno y poder mejorar esos aspectos en los que yo no soy tan bueno. Otro tema importante es que si yo logro identificar mis debilidades, voy a poder potenciar esas debilidades para poder mejorar, porque voy a ser consciente. Personalmente, yo trato de trabajar mucho el tema de la tolerancia, por ejemplo. Entonces, cuando, cuando ha pasado el tiempo y he identificado que el tema de la tolerancia ya de alguna manera es una debilidad que he logrado mejorar, aparece otra debilidad. Entonces, ese proceso de estar generando un autoconocimiento de nosotros mismos no debe detenerse nunca. Va a ser muy beneficioso. Bueno, básicamente ese fue el recorrido, esa fue la experiencia que tuve yo de jefe a gerente. Ahora, les hablaba hace un momento sobre la autoridad que uno como jefe o como gerente representa para el equipo con el que trabaja. Entonces, vamos a hablar ahora sobre el tema del servicio de autoridad y por qué lo debemos denominar o entender como servicio de autoridad. Porque la autoridad debe ser así. O sea, yo siempre he tenido un mensaje para los jefes que tengo a cargo, para los supervisores, de que la posición que tenemos como jefes o como gerentes debe ser de servir a nuestro equipo, debe ser de facilitadores. Problemas siempre van a existir dentro de la planta, dentro de la empresa, y los jefes o los gerentes somos los llamados a ser los primeros que debemos dar las facilidades para solucionar cada uno de esos problemas. Entonces, cuando uno asume responsabilidad como jefe o como gerente, viene de la mano la autoridad que uno tiene. Y esa autoridad debe ser concebida bajo tres servicios de autoridad. Y esos tres servicios se los voy a presentar en este momento. Y esos tres servicios de autoridad deben estar siempre conectados y equilibrados, que son el orden. El orden, eh, la protección y la orientación. Vamos a revisar rápidamente cada uno de ellos. Cuando cómo un jefe o un gerente logra desarrollar su servicio de autoridad de orden. Cuando este gerente toma una posición donde define roles, define cuáles son las prácticas de trabajo para su equipo, determina, elabora y capacita en los procedimientos de trabajo. Eh, Define los criterios con los cuales va a funcionar el área, realiza una correcta asignación de recursos, por ejemplo. En otras palabras, cuando organiza el área, cuando un gerente logra desarrollar una capacidad de organizar el trabajo de su equipo, es que está desarrollando el servicio de autoridad de orden. Cuando hablamos del servicio de autoridad de protección, estamos frente a un jefe que se preocupa mucho por la protección de su equipo, por protegerlo ya sea frente a, a internos o externos del grupo, o sea, a miembros del mismo equipo de trabajo o de otras áreas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y acá hay un factor súper importante que siempre yo trato de ser muy consciente en este tema, es que
El servicio de autoridad de la protección tiene que venir de la mano del reconocimiento a los miembros de nuestro equipo. Siempre es muy importante reconocer el trabajo de los miembros de nuestro equipo. Muchas veces un jefe cree, muchas personas creen de que como jefe o como gerente solamente sirven para, o solamente están para llamar la atención cuando algo no se hace bien o cuando las cosas están saliendo mal. Y esa no debe ser la idea, chicos. Eso está completamente mal. Es más, genera mucho más valor el reconocer el trabajo que el criticar el trabajo. Y algo que como consejo se los doy, siempre es bueno cuando vamos a reconocer el trabajo de nuestro equipo, hacerlo público, que todos lo vean, que el jefe vea que está reconociendo que un trabajador tiene un buen desempeño, tiene una muy buena productividad o una muy buena calidad, dependiendo de lo que sea, ¿no? Y el servicio de la orientación tiene que ver mucho ya con las capacidades técnicas que este profesional puede tener, ¿no? Es el conocimiento especializado que el jefe o el gerente logra desarrollar. ¿Por qué? Porque al jefe y al gerente siempre van a venir a hacerle las consultas. Cuando los problemas se presentan, cuando hay recursos que están faltando, es el jefe o el gerente el que tiene que tener la capacidad de dar la información y saber cómo actuar. ¿Qué se hace? Cuando hay un problema dentro de la planta, es al jefe o al gerente al que van todos y es como debe estar preparado. Entonces, cada uno de estos tres aspectos deben ser trabajados. Ustedes van a tener oportunidad de ser jefes o ser gerentes. Les dejo este mensaje. Estos son los servicios de autoridad y ser jefe, ser gerente debe ser concebido de esa manera, como, como un servicio de autoridad. Lo que normalmente los estudios dicen es de que de estos tres servicios, no los tres, no se logran desarrollar en su máxima potencia los tres. Las personas normalmente, cuando somos conscientes de estos tres servicios de autoridad, logramos desarrollar al máximo dos de ellos. Y hay uno que siempre se termina siendo la pata coja de la mesa, digamos, ¿no? Pero es importante conocer estos servicios de autoridad porque va a generar muchos beneficios. El manejar o el ser, o mejor dicho, el tener dos servicios de autoridad muy bien desarrollados, ¿qué va a generar? Veámoslo. Cuando ustedes están frente a un jefe que desarrolla, por ejemplo, el servicio de autoridad de orden y de orientación, van a sentirse, o nuestros colaboradores, los miembros de nuestro equipo, van a sentir que trabajan en un ambiente de mucha productividad. Claro, porque están organizados y porque sienten que su jefe sabe su trabajo. Cuando el servicio de autoridad desarrollado es el de orientación y de protección, están frente a un gerente que conoce su tema y que a su vez te orienta y te reconoce cuando haces un buen trabajo. Entonces, ese trabajador, ese colaborador, ese miembro de tu equipo siente que está en un ambiente donde hay mucho desarrollo y donde su gerente o su jefe lo ayuda a crecer profesionalmente. Cuando el servicio de autoridad desarrollado es el de orden y protección, el miembro del equipo siente que se desenvuelve o se desempeña en un ambiente donde hay mucha justicia. Y esos son, creo yo, las claves importantes de cómo uno debe concebir el ser jefe o cuando uno tiene un jefe. ¿Ya? En la oportunidad que ustedes tengan de empezar a trabajar y tener un jefe, tienen mucho material para poder conversar con él. Aquí se los dejo. Bueno, ahora vamos a hablar del propósito de vida. Ikigai. El Ikigai es un concepto japonés. Lo conocí hace algunos años y trato de trabajar mucho con este tema porque como lo he puesto ahí, nos da una razón por la que vivir. ¿Qué significa eso? Ikigai, tener una razón por la que vivir, un propósito. El Ikigai es una filosofía de vida, chicos, que está centrada básicamente en cuatro aspectos fundamentales, siendo el primero de ellos, ¿qué es lo que tú amas? ¿Qué es lo que nos gusta hacer? ¿Qué es lo que me apasiona? El segundo aspecto es en lo que tú eres bueno.
Y desde aquí tenemos que entender que aquello que a mí me gusta hacer mucho, aquello que yo amo, no necesariamente, no necesariamente es en lo que soy bueno. El tercer aspecto es eh, ¿por qué te pagan a ti? ¿Qué haces tú para generar ingresos para ti, para tu familia, para tu hogar? ¿Cuáles son esos temas por los cuales a ti te pagan? ¿Cuáles son las acciones, las actividades que tú haces? Y un cuarto aspecto es qué es lo que necesita el mundo de ti, de cada uno de nosotros. Entonces, eh, al ver estos cuatro aspectos, estos cuatro círculos, vemos que se generan una serie de intersecciones y gráficamente ustedes pueden ver que si vemos la intersección entre lo que amas y lo que eres bueno, podemos encontrar qué nos apasiona. Si identificamos lo que amamos o lo que eres bueno y por qué generamos ingresos o por qué nos pueden pagar, vemos nuestra profesión. Si vemos si aprovechamos aquella actividad por la cual generamos ingresos y la relacionamos con lo que el mundo necesita de cada uno de nosotros, vamos a ver nuestras actividades de vocación. Y si vemos lo que el mundo necesita y lo intersectamos con lo que más nos gusta hacer, vamos a poder ver, vamos a poder saber cuál es nuestra misión. Y con la intersección de estos cuatro aspectos, vamos a poder encontrar en la intersección mayor cuál es nuestro Ikigai. Hay mucha información en la red sobre esto. Hay muy buenos, bastantes videos en YouTube que hablan sobre el Ikigai. Se los dejo, solo quería presentárselos porque considero que en una trayectoria profesional, si nosotros no encontramos nuestro propósito, simplemente no sabemos hacia dónde vamos. ¿Sí? Bueno, eh, busquemos nuestro Ikigai, dice ahí. Busquemos nuestro Ikigai, practiquémoslo y seremos capaces de envejecer siendo jóvenes y disfrutar de nuestro sentido de vida. Este concepto de Ikigai nace en Okinawa, un pequeño poblado en Japón, donde probablemente, si no me equivoco, es la ciudad en el planeta donde existe la mayor longevidad, o sea, donde las personas llegan a tener más años y probablemente porque todos en ese lugar practican esta filosofía, todos conocen cuál es su Ikigai. Ahora sí vamos a entrar un poco ya de lleno al tema relacionado al curso que ustedes están llevando. Vamos a ver cómo es un día a día en Renzo Costa, en la gerencia de operaciones básicamente de Renzo Costa. Para ello, primero les quiero presentar, este es un mapa de procesos. Un mapa de procesos no es otra cosa más que una representación gráfica de cómo está estructurado, cómo está concebido cada uno de los procesos de la compañía. Y estos procesos básicamente, como pueden verlos ustedes en el gráfico, van a tener un ingreso, digamos que como que toda esta línea verde es la empresa, visualicémoslo de esa forma. La empresa que tiene clientes que tienen muchos requerimientos. Sus requerimientos tienen que ser concebidas como las necesidades de los clientes. Esos requerimientos ingresan a la compañía y a la salida, cuando ya el cliente compra el producto, debemos entender como que satisface completamente sus necesidades. Los procesos, en un mapa de procesos como el que les estoy presentando, tienen que identificarse por tres tipos de procesos. La leyenda lo dice abajo, tenemos procesos operativos, eh, como son, por ejemplo, el proceso de marketing, el de diseño y desarrollo de producto, comercial o ventas, producción, control de calidad. Hay otros procesos que son los procesos de apoyo, que están muy relacionados a áreas administrativas, como son a procesos administrativos, como son el de compras, almacén, costos, bueno, almacén es operativo, inventarios, como gestión de inventarios, mantenimiento, recursos humanos, contabilidad. Y hay procesos de gestión, o procesos estratégicos, que son los que direccionan eh, a la empresa, ¿no? Como son el análisis presupuestal y los sistemas integrados de gestión.
Esto es un mapa de procesos. Nosotros nos ubicamos prácticamente en esta parte de acá. Todo lo que es la producción, el control de calidad, el despacho, acá nos estamos ubicando nosotros. Para eso lo hemos presentado. Esta es la estructura organizacional de la gerencia de operaciones. Bueno, tenemos un área de planeamiento de inventarios, programación de producción, almacenes, que en este caso tenemos el almacén de insumos, donde tenemos almacenados todos aquellos materiales que son empleados en la producción, llámese, por ejemplo, los accesorios para las carteras, para las billeteras, los cierres, todo lo que es insumos. El siguiente almacén es el almacén de cueros. Luego tenemos el área de producción, donde está el área de corte, el área de corte de cuero, el área de armado, donde ya se confeccionan los productos. Y los talleres externos responden a una estrategia de abastecimiento que tiene la empresa, donde mediante el proceso de outsourcing hemos tercerizado parte de nuestra producción. Y finalmente, la última área es nuestro centro de distribución, desde donde se envía todos los productos que van a ser comercializados en la cadena de tiendas a nivel nacional. Renzo Costa a la fecha tiene una cadena de tiendas que llega a tener hasta 70 puntos de venta, y todos los productos que llegan a las tiendas salen desde aquí, desde el centro de distribución. La función general de la gerencia de las operaciones básicamente está centrada en dos aspectos. En primer lugar, hablamos de que somos responsables de la definición y de la implementación de la estrategia de abastecimiento y de la política de inventarios de la compañía. ¿Qué debemos entender acá? Para que Renzo Costa pueda ser rentable, tiene que tener una política de inventarios. Los inventarios son definidos en base y en función a la demanda que la empresa tiene en cada uno de los puntos de venta. Y como tal, tenemos que tener una estrategia lo suficientemente clara que permita generar la rentabilidad necesaria. Si la empresa va a invertir en producción o en inventarios, esa inversión tiene que ser una inversión para poder cubrir demanda, pero sin tener exceso de inventarios, y que la rentabilidad sea la esperada. Y en segundo aspecto, bueno, la gerencia de operaciones es la que lidera, como lo podrán ver ustedes en la estructura organizacional. La gerencia de operaciones lidera la gestión de los procesos de planeamiento, programación, almacenamiento, producción y distribución. Bien. Vamos a ver a continuación. Les voy a presentar cómo está estructurada la cadena logística. Renzo Costa trabaja con proveedores tanto del exterior como nacionales. Cuando hablamos de proveedores, son todas aquellas empresas que venden, a los cuales Renzo Costa le compra los productos, ya sea materiales, cuero, accesorios, ya sea los envases con los cuales se venden los productos, o también ya sea mismos productos terminados que compramos a proveedores. Renzo Costa cuenta con un almacén de materias primas, y con almacenes de materias primas ya vimos que había uno de cueros y uno de insumos, y con un almacén de productos terminados. Normalmente llegan los del exterior por transporte internacional, que por lo general es o aéreo o barco, dependiendo muchas veces de dónde vienen los productos y del tipo de producto también. Y de proveedores locales se entregan directamente también los productos que son comprados, ya sea al almacén de productos de materiales, perdón, o al almacén de productos terminados y envases. Seguidamente, del almacén de materiales sale cada uno de los productos que son enviados a producción. Les había mencionado que teníamos una estrategia de producción con talleres externos, ¿no? Y una vez que el producto está terminado, el producto pasa al almacén de productos terminados. Desde ahí, el proceso que continúa es el de picking y despacho, que es el proceso mediante el cual Renzo Costa hace llegar los productos a cada uno de los puntos de venta, para lo cual manejamos un proceso de distribución tanto para Lima como para provincias. Este proceso de entrega de productos, en el caso de Lima, lo manejamos directamente nosotros. Es una operación
nuestra. El Renzo Costa maneja con unidades y con personal propio la entrega a cada uno de los puntos de venta. Y en el caso de provincias, trabajamos con un partner, con un tercero, con un proveedor, el cual nos da un servicio que es denominado puerta a puerta. ¿Qué quiere decir eso? De que el proveedor, el transportista, llega hasta la empresa Renzo Costa, recoge todos los productos y lo traslada hacia cada una de las provincias donde Renzo Costa tiene tiendas, llámese Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, Arequipa, Ica, Moquegua, Cusco, Puno, a cada uno de los destinos y entrega los productos en el mismo punto de venta. Ese es un servicio puerta a puerta que se trabaja con un proveedor local. Bueno, los canales de venta, como pueden ver ustedes, tenemos las tiendas tanto en Lima como en provincia y también tenemos el canal digital. Eh, habíamos visto en el mapa de procesos que el objetivo es satisfacer las necesidades de los clientes. Bueno, a través del canal físico atendemos a clientes que llegan hasta los puntos de venta, al cliente mostrador, y a través del canal digital, a través de nuestra plataforma e-commerce, atendemos a los clientes digitales. Obviamente, hay ocasiones en las que hay devoluciones de productos de los clientes hacia los canales de venta y esos productos vuelven luego hacia el almacén central y luego son canalizados hacia el área de postventa para poder analizar y determinar y tener un control exacto de cuáles fueron los motivos de esa devolución. Esto que los he presentado es la cadena logística de Renzo Costa. Este es el modelo que tenemos implementado, así funciona, y para ello hemos utilizado el modelo SCORE. Es un modelo que lo que hace prácticamente es trabajar 5 procesos: el proceso de planeación, el proceso de compras, el proceso de producción, el proceso de distribución y el proceso de retornos por los temas de devoluciones, ¿no? Entonces, siempre es importante que tengamos claro cuál es el modelo de referencia con el cual está organizada una empresa, ¿no? En este caso, la configuración que consideramos para Renzo Costa es la que sigue las indicaciones y los lineamientos del modelo SCORE. SCORE es son las siglas de Supply Chain Operations Model, Reference Model, que es un modelo de referencia, como les mencionaba. Ahora vamos a ver, ya para ir terminando un poco, cómo era normalmente, cómo es nuestro trabajo en Renzo Costa, cómo es el plan de trabajo, cómo es que está estructurado, qué es lo que hacemos. Y para ello teníamos esta guía, este cronograma de trabajo que nos iba dando los lineamientos, ordenándonos, saber en qué debíamos priorizar, qué cosas teníamos que ver. Y lo primero que veíamos y que siempre era importante, siempre al inicio de cada mes, era la presentación de resultados. Eh, el directorio de la compañía nos exigía presentar resultados que por lo general se realizaban en las primeras semanas del mes, los primeros días, perdón, del mes, y y también, así como se presentaban al directorio, nos encargábamos de presentar los resultados al equipo de trabajo. Eso por lo general se realizaba en la misma semana. Otro de los aspectos que trabajábamos era, tenemos implementado el proceso de planeamiento integrado de ventas y operaciones, o conocido como el SNOP. Este proceso, ¿qué es lo que hace? Nos da los lineamientos para poder identificar cuáles son los volúmenes de producción, cuáles son los volúmenes de compra necesarios para poder satisfacer la demanda. Y si hablamos de demanda, tenemos que trabajar de la mano con el área comercial. Entonces, teníamos un trabajo bastante riguroso con el área comercial para definir planes de ventas, para poder conocer los pronósticos de la demanda y en función a eso poder definir planes de producción y poder determinar cuáles son los volúmenes de materiales que vamos a comprar, eh, cuáles son, perdón, nuestros planes de producción y en función a esto, con finanzas trabajábamos cuál era la rentabilidad
que nos dejaba este plan de producción, ¿no? Obviamente acá estos eran reuniones multidisciplinarias con representantes de todas las áreas, ya sea de comercial, de los almacenes de materiales e insumos, con personal de producción, con gente de costos, de finanzas, de contabilidad, y estos eran ya las reuniones de seguimiento y de control, ¿no? que realizábamos con las mismas áreas. Trabajamos mucho los temas de seguridad, porque al tener un taller productivo, el tema de seguridad no puede quedar de la mano, y también trabajamos los temas no puede quedar de lado, perdón, y también trabajamos los temas de mantenimiento. Obviamente el mantenimiento debe ser concebido como un punto bastante importante y determinante, porque garantiza el que los equipos estén en funcionamiento y que la producción no se retrase, o que no se afecte la calidad de los productos porque un equipo esté fallando, ¿no? Y también teníamos 2 días a la semana donde revisábamos los temas de mejora continua, que estaban enfocados en 2 aspectos macro. La mejora continua para los procesos productivos y la mejora continua para los procesos que tenían que ver con los almacenes, ¿no? Esto, chicos, es de alguna manera nuestro cronograma de trabajo, es nuestra guía, y cómo planeábamos, cómo ejecutábamos y cómo hacemos el seguimiento y control. Eh, Nada, yo voy a llegar hasta ahí. Quiero agradecerles una vez más la oportunidad a Milcar. Muchas gracias. Gracias a todos. Y no sé, si tuviesen alguna duda o No, algunas agradecido, preguntas. Carlitos, agradecido con tu intervención. Es muy importante para los jóvenes haber escuchado toda esta información de tu experiencia, tus recomendaciones. Y yo sé que ellos están muy felices de haberte escuchado esta noche. Vamos a ver unas 2, 3 preguntas a lo mucho de parte de ellos. Ahora voy a decir, a ver, vamos con Murayari. A ver, Murayari, una pregunta para el ingeniero. A ver, está Murayari. Ahorita a ver si se conecta. A ver, ¿quién más por acá? Acá ha escrito, me parece. A ver, ya. A ver, una pregunta dirigida al ingeniero. Ah, está sin audio. Ya, bueno. Ya, vamos a ver otra pregunta por acá. Sí, no se preocupen, estamos en confianza ahorita. A ver, del otro grupo, de Mesa. Mesa, una pregunta para el ingeniero. A ver, Miguel, active su micrófono. Están un poco callados hoy. Profesor, buenas noches. A ver, Trinidad se animó. Adelante, Trinidad. Sí. Profesor, yo le quería hacer una pregunta al ponente sobre cuáles serían las estrategias para poder hacer una innovación correcta y involucrarnos en un mercado nuevo o un mercado difícil. Por ejemplo, hay ciudades o países como Surinam, Guyana Francesa. ¿Cómo una persona podría invertir en esos mercados ya que son muy pobres? ¿Habría una manera de poder abarcar ese mercado? Porque es un mercado pobre y la misma gente también no tiene la solvencia económica, pero siempre como dicen, ¿no? Una crisis es una oportunidad. ¿Cómo uno podría abarcar esos mercados? Correcto. Una pregunta bastante interesante. Lo primero que me viene a la mente cuando hablamos de innovación, y cuando hablamos de situaciones como la que describe la pregunta, de territorios con bastantes carencias, creo yo que lo importante es pensar primero en la empatía. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros debemos tratar de empatizar con la situación que queremos encontrarle una solución. En este caso estamos hablando de una
innovación mencionabas, hablabas de poder desarrollar mercados. Entonces, lo primero es pensar en la empatía. Y pensar en la empatía es involucrarnos de lleno en la situación que esta área geográfica, que este país, has mencionado Surinam, por ejemplo, tiene. Al ser empáticos con esta situación, vamos a luego tener la posibilidad de conocer a fondo cuáles son las principales necesidades que vas a tener que satisfacer. Y conocer las necesidades te va a permitir poder, por decirlo de alguna manera, dar un orden de prioridades a toda la información que vas a poder recabar en este proceso de buscar información, ¿no? Redundando. Ahora, ¿eso para qué me sirve? Me va a servir prácticamente para poder tener el desarrollo de las ideas, ¿no? Que luego me van a servir para poder solucionar los problemas que yo puedo haber encontrado. Y cuando ya nos hablamos cuando hablamos en este caso de solucionar, de encontrar ideas en primer lugar, tenemos que pensar en que debemos tratar de ser lo más creativo posible. Y en ese sentido, el pensar fuera de la caja se vuelve una prioridad. Eh, Hace poco leía un artículo sobre creatividad que decía, por ejemplo, de que cuando somos niños logramos desarrollar hasta el 80% de nuestra capacidad creativa, ¿me entienden? Pero a medida que pasan los años, vamos al colegio, en el colegio nos enseñan bajo las metodologías que conocemos, o vamos creciendo y en nuestra casa constantemente nos dicen, no hagas eso, eso no, no hagas para así, no subas, te vas a quemar. No es, qué es lo que está pasando en ese proceso? La capacidad creativa comienza a limitarse y termina pasando de que si a los 2 años de edad teníamos desarrollado el 80% de nuestra creatividad, cuando llegamos a los 20 años, perdemos esa capacidad creativa. Entonces, ¿por qué les menciono que la creatividad es súper importante? Porque la creatividad va a permitir que teniendo identificados los problemas, pensemos fuera de la caja, pensemos de manera disruptiva, pensemos de la forma, alejándonos de la forma como el común de las personas quizá pensaría y en función a eso poder encontrar las mejores ideas. Ahora, una vez que yo ya tengo una idea más o menos elaborada, tengo que contrastar esa idea con mis clientes. Tengo que ir a la cancha, tengo que ver cómo puede esa idea solucionar el problema. Si el mercado que estoy queriendo desarrollar realmente va a responder a la idea que yo tengo. Si esa innovación que estoy generando va a ser aceptada por el mercado. Y tengo que realizar esa prueba necesaria con la finalidad de que luego podamos tener ese feedback necesario para ver si la idea funciona y luego escalar la idea y hacerla crecer. Chicos, lo que he hecho, para resumir un poco, es cuando hablamos de innovación, hay una metodología que es la metodología de Design Thinking, que nos ayuda mucho a encontrar soluciones a problemas. Lo que he hecho yo en esta pequeña intervención es describirles la metodología, que tiene que ver con básicamente ser empáticos, involucrarme en lo que realmente busca mi cliente, tratar de ordenar las ideas que yo puedo recoger con las investigaciones que puedo realizar. Debo preocuparme mucho por pensar mis ideas fuera de la caja, pensar fuera de la caja, validar mi idea ya propuesta con mi cliente y luego tratar de poder pivotear hacia atrás y poder hacer las correcciones que necesita mi idea para poderla poner en práctica. No sé si eso habrá quedado claro o habrá respondido a la pregunta. Excelente, ingeniero Carlos. Tenemos una pregunta. Gracias, ponente. Ahí se han animado los jóvenes ahora. A ver, dice, buenas noches, ingeniero Carlos, nos dice Brian, ¿no? Gracias por la ponencia. Mi pregunta sería, ¿qué medidas o decisiones se tomaron en esta pandemia? Si bien es cierto, nadie estaba preparado
para esta situación, pero es algo que puede volver a pasar en el futuro y ya debemos tener un plan de contingencia, ¿no? Parece algunos comentarios con respecto a la pandemia, decían. Terrible, pues, porque la pandemia nos agarró a todos, pero en nada. Y personalmente yo les voy a contar algo. Yo terminé el MBA, lo terminé en noviembre del año pasado. Y más o menos en el mes de enero, febrero, estuvimos cerrando la tesis en la universidad. Y cuando pasó lo de la pandemia, la mayoría de los grupos de mi salón, estábamos en pleno proceso de revisión con nuestro asesor, la revisión final de la tesis. Ya con esa revisión pasaba ya a todo el trámite que viene luego para luego sustentar. Pasa lo de la pandemia y ¿qué pasó? Oh, sorpresa, en el FODA ningún grupo había considerado posibilidad de una pandemia. Yo les estoy hablando de marzo ya. Mi tesis fue revisada en el mes de marzo y no habíamos considerado el tema de la pandemia, cuando ya se tenía información desde finales del mes de diciembre. Desde diciembre ya los medios hablaban de lo que venía sucediendo en China, básicamente, de la manera como China estaba tratando de contener dentro de la ciudad de Wuhan el virus para que no salga, ¿no? Y probablemente muchos de nosotros hemos pensado en aquel entonces de que lo que estaba pasando en esta oportunidad era algo que ya había pasado anteriormente. Anteriormente también ha habido virus, también ha habido el virus MERS, el virus SARS, probablemente algunos lo hayan leído o quizás Amílcar lo recuerde, la famosa gripe porcina, la de las vacas locas, la gripe aviar, pero eran situaciones aisladas que se daban en ciertas partes del planeta, lograban contenerse y no llegaban hasta acá. Entonces, quizás muchos de nosotros lo que hicimos fue pensar que esta iba a ser una más de esas tantas. Entonces, prácticamente no tuvimos capacidad de reacción. Ojalá logre encontrárselos para poder hacérselos llegar, pero algo leí en algún momento de que en todo el mundo solo una empresa había considerado dentro de los seguros, dentro de sus seguros de riesgos, contemplar la posibilidad de una pandemia. Y esa empresa, cuando sucedió lo de la pandemia, recibió pues la indemnización de las aseguradoras porque era la única empresa en el mundo que había considerado ese riesgo. Después, nadie más. El problema acá es de que, o sea, si lo vemos como qué pasó, cómo nos agarró esta situación, yo creo que nos agarró mal a todos, porque nadie se lo esperaba. La situación que estamos viviendo ya ahora, varios meses después del inicio de esta situación en el mundo y en nuestro país, tiene que ver mucho con la realidad de cómo están organizadas las empresas. Hay empresas que han podido manejar y gestionar mejor la pandemia y hay empresas que no, lamentablemente, están viéndose obligadas a cerrar sus operaciones, a liquidar sus operaciones porque realmente no pueden continuar trabajando. No sé si ustedes han visto el día de hoy la noticia de Soyuz. No, perdón, fue el día de ayer. Soyuz es una empresa local que está cerrando sus operaciones porque realmente no puede mantener su operación. Y como esa, muchas empresas acá en el país y en el mundo están viviendo esa experiencia. Eh, no sé si ustedes habrán revisado el concepto VUCA, pero el concepto VUCA nos habla mucho de un contexto relacionado a la volatilidad, la incertidumbre, que es lo que estamos viviendo actualmente, que es una situación donde realmente no sabemos por qué pasó, no sabemos cuándo llegó y no sabemos cuándo se va a ir, pero sabemos que está acá y sabemos que nos está generando una serie de problemas a todos. Entonces,
una condición como esa para mí ya es súper buca ya. COVID-19 para nosotros ya no es contexto buca, es un contexto súper buca que nos está generando muchos perjuicios económicos y donde las empresas que tengan que logren desarrollar la capacidad para, como se dice, surfear esa ola, van a ser aquellas que van a tener la posibilidad de sobrevivir. Pero ahora, sí, para cerrar la pregunta, quisiera hacerles un comentario súper importante. Muchos de ustedes, o probablemente, no sé, Amílcar, tú me corregirás, pero no sé si esta modalidad de enseñanza sí se la tenía anteriormente a la pandemia. Teníamos una modalidad semipresencial para alumnos de personas con experiencia, pero, por ejemplo, los jóvenes que nos acompañan, nuestros alumnos, ellos son de la modalidad presencial que han pasado básicamente a todo virtual, ¿no? Para no paralizar las actividades académicas y poder culminar la carrera profesional en este caso, ¿no? Correcto. Entonces, mire, si algo podemos rescatar de esta pandemia que ha traído muchas cosas malas, pero también algunas cosas buenas, es que lo que estamos experimentando actualmente, ustedes recibiendo sus clases virtuales, no es otra cosa que haber acelerado esa madurez digital que probablemente como país, Perú, la hubiese alcanzado sin pandemia en 5, 6 o 7 años. Muchos profesionales, ustedes como estudiantes y muchos profesionales, muchas organizaciones han tenido que verse obligadas a implementar plataformas de colaboración para el trabajo remoto, y eso no ha sido fácil para muchos, pero sin embargo se ha conseguido y hay empresas. Y ustedes actualmente están recibiendo sus clases, están formándose profesionalmente y lo están haciendo en medios digitales. De ahí la importancia de poner mucho foco en lo digital. Muy bien. Bueno, por razones de tiempo, ¿no? Vamos a dejar la sesión por ahora. Hay muchas preguntas que se han quedado, ¿no? Pero yo sé que la disertación del ingeniero ha sido muy buena, ¿no? Y los alumnos por eso que también se animan a preguntar, ¿no? Ahorita ellos van a pasar seguramente a otro examen, ¿no? Más que todo por ello. Y Carlitos, gracias. Hoy día ha sido No, una velada estupenda gracias a tu intervención. Los alumnos se llevan una magnífica experiencia de parte tuya y creo que lo van a poder aplicar en campo, ¿no? Muchos de ellos ya están laborando y algunos ya van a egresar próximamente. Entonces, van a ser buenos elementos para la sociedad y mucho mejor si han sido capacitados por ti también, ¿no? En este caso. Vamos a invitarte en otra ocasión, ¿no? Hay con eventos gusto. más grandes y sé que vamos a poder compartir, en este caso, contigo otras experiencias. Muchas gracias. Despedimos al ingeniero Carlos con fuertes aplausos, ¿no? Aplausos virtuales al menos. Acá están. Ahí está. Y vamos a tomar una foto de recuerdo para del momento. A ver, va a decir 3, 2, 1, ¿no? Los que tengan cámara, enciéndanla. ¿Ya? Si tienen cámara, genial. Si no, ahí está. 3, 2, 1. Ahí está. Muchas gracias. Gracias chicos, gracias a Milcar una vez más y nada, tomo la invitación para cuando ustedes lo consideren, quedo a su disposición, los tiempos es el más complicado de los recursos, administrar siempre es el tiempo, pero quedo a disposición. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, chao, chao. Muy bien. A ver, jóvenes, bueno, sabía que quizá había más preguntas, pero por el tiempo, ustedes saben, también quizá tengan otro examen o una agenda, por eso lo hemos dejado ahí. Más bien, he visto los envíos, ¿no? Voy a compartir mi pantalla de lo que han enviado ustedes, ¿no? Justo lo acabo de enviar y están los nombres, ¿no? De los alumnos que han, como representantes, han enviado. Entonces yo voy a proceder a revisar, ¿no? En este tiempo. Bueno, los grupos que han enviado son de Blanca Tesen, ¿no? De Carolina Yupanqui, de Catherine Donaire, de Roxana Murayari, de Brigitte Stephanie Trinidad, de Wilder Sánchez y de Zulema, ¿no?
Me parece que están todos los grupos, ¿no?, que eran en este caso. Entonces, voy a proceder a revisarlos, ¿ya? Y mañana van a tener sus notas. Con respecto a los alumnos que faltaba quizá regularizar, 2, 3 alumnos que me están escribiendo también, lo voy a igual elevar, ¿ya? Acá hay uno que me dice no carga. A ver, profesor, no carga, dice. Ya. Si no carga, me lo envían al correo, ¿ya? Pero con el asunto, en este caso, administración de la producción, examen final, para poder revisarlo esta noche, ¿ya? Bueno, de mi parte, agradecerles por haber compartido estas 9 semanas, ¿no?, con ustedes. Siempre se aprende, siempre hay cosas nuevas que tenemos que aprender, ¿no? Como han visto, el ingeniero, por más de que haya seguido una trayectoria académica muy amplia, sigue capacitándose, sigue, ¿no?, actualizándose, y es el consejo que transmite también a su familia. Entonces, por mi parte, agradecido con ustedes con su asistencia el día de hoy. Doy por finalizado el curso de Administración de la Producción y desearles el éxito profesional a todos ustedes, ¿no? Y estamos en contacto, ¿no?, para un tema laboral, por así decirlo, ¿no?, que siempre vamos a poder propender para ustedes. Bueno, buenas noches, jóvenes. Que descansen. Igualmente, profesor. Muchas gracias. De verdad, un honor haber sido su alumna. Yo lo conozco personalmente. De verdad, muchas gracias por todas las enseñanzas que nos dio. Agradecidos con todos. Muy bien, jóvenes. Muy buenas noches. Que descansen. Estamos viéndonos, ¿ya? Mañana hay un evento con un chileno. Les voy a pasar igual. Los que puedan asisten a las 5 de la tarde. Es de Lean Startup, creo que me parece algo así, de Digital Bank, ¿no? Los que quieran especializarse en finanzas, va a estar muy bueno también. Dura 1 hora, similar, ¿ya? Entonces les voy a pasar para que puedan, los que desean y tienen un poquito libre el tiempo ahí, puedan asistir, ¿ya? Estamos en comunicación. Muchas gracias. Muy buenas noches.